Esto de negociar con el PDG, que en realidad debería llamarse PDC, el partido del cosplay. La gente que se disfraza de cosas raras, digamos. Pero que no nos engañen, que el PDG no nos engañe, que esta gente que se disfraza de clase media, que no lo son, y que se disfraza de defensores de la clase media, que nunca lo han sido. Ayer mismo se dieron cuenta que esta reforma le habían hecho tan mal al país. 12 años Pero mira, tarde. vieron la luz, esta gente ahora como... 12 años tarde. 12 años tarde, iluminación divina. Son muy chantas. Yo tengo 3 ámbitos de análisis distintos. El primero, liderazgo. Aquí se hizo mucha gala de que durante este gobierno íbamos a tener liderazgos sólidos y la verdad de las cosas, uno de repente echa de menos golpes en la mesa o cosas un poco más enérgicas. Aquí lo que ha faltado precisamente es... ¿Por parte del gobierno ese tú? Me temo que en parte por parte del gobierno. Yo estoy empezando a sentir un cierto dejo, como que hay una especie de laissez-faire respecto de que los ministros se las arreglen solos y eso no... La historia demuestra que eso no ha funcionado y que el segundo piso manda mucho, digamos, respecto a lo que hacen los ministros y eso siempre es un error, siempre. Segundo piso es un organismo técnico, o deberá ser siempre, digamos, en la estructura. Por lo pronto, el segundo piso, corríjanme si estoy equivocado, legalmente no existe. Es un invento, digamos. De hecho, Marcelo, perdona, acuérdate que cuando estuvimos a Jorge Brito era, o el que era del segundo piso, Sí. y él, uno de sus argumentos en la comisión investigadora era que él no era funcionario público. Miguel Crispi, él decía que era honorario y tenía razón. Tiene razón, no es funcionario público. No tiene responsabilidad administrativa y por lo tanto no legalmente tiene razón, pero Entonces, no corresponde. Hay algo medio extraño. Hay una figura ahí. Es un poder fantasmal que hay ahí. Claro, ese es el tema. Digamos, en la práctica ha significado que era raza algo, una especie de ministro de Interior sin serlo. Sí. Y esa es la anomalía, creo yo. Es por supuesto una anomalía, porque al final es un desdibujamiento digamos, del equipo político. Que el equipo político tiene experiencia y sabe lo que está haciendo. Entonces, desde ahí hay un problema con los liderazgos que a mí me tiene complicado en la forma en la cual se están llevando adelante los proyectos de ley. Porque el Pepe García está haciendo su mejor esfuerzo y lo hace bien y sabe lo que está haciendo. Se pasea como pez en el agua, digamos, en las dos cámaras. En ambas, digamos. Y sabe lo que está haciendo y lo está haciendo bien. Segundo, yo te encuentro razón en lo que tú dices. Esto de negociar con el PDG, que en realidad debería llamarse PDC, el partido del cosplay. La gente que se disfraza de cosas raras, digamos. Pamela Giles, que se disfrazaba de Naruto. Y que ahora no es de izquierda. Que ahora no es de izquierda. Se disfrazó 40 años de izquierda, pero hoy día no es de izquierda. Ahora no es de izquierda. Bueno, a lo mejor, mira, Joaquín Sabina, Fito Páez y varios Calamaro, varios músicos argentinos y españoles han demostrado, han renegado de la izquierda, no me importa, en la misma línea. Bienvenida, digamos. Ver para creer. Bienvenida al mundo de las ideas de la libertad. Ver para creer. Pero, bueno, ¿y para qué decir este señor? ¿Cómo se llama el diputado el de tremendo choque? Javier Olivares. El de la capa. Perdón, sí. El tremendo diputado se llama. Tremendo diputado, tremenda estupidez la que está haciendo, pues finalmente capa, lo único que termina haciendo, poniéndose una capa que le queda grande además, digamos, trata de tensionar más el ambiente político de una forma inadecuada, retrocediéndonos a problemas del pasado que la verdad de las cosas no tiene ninguna razón ni fundamento. Entonces, este partido del cosplay al final del día, ustedes me comentaban de que alguien lo había dicho antes, creo que la Pepa Hoffman, esto de dormir con niños es más o menos natural. Lo dijo la Pepa, sí. Termina digamos, amanece mojado. siendo objeto de estos pulseos, y lo voy a decir en forma brutal. O chantaje. Este chantaje político que hace Franco Parisi, que se baja de un avión, patea el tablero y se va, dejando el tablero donde estaba. Objetivo, tratar de posicionarse como que ellos son los que están a favor de los temas de la clase media. Y aquí entremos a los puntos relevantes. Uno, el proyecto tiene anomalías, por cierto. Sí. O sea, tiene cosas muy buenas, digamos, volver a la... Sí, claro. El tema del crecimiento, digamos, variabilidad. Tiene cosas muy buenas. Tiene cosas en las cuales uno podría hacer críticas. Por ejemplo, el tema de la afectación en el derecho de propiedad intelectual e industrial. Sí, eso hay es muy una grave. discusión. Eso es muy, muy complejo. Y yo en ese punto, digamos, no tengo ninguna duda que eso es un error. Se han levantado varias alertas, de hecho, Claro. en ese aspecto, en ese. Pero tiene cosas muy positivas. Y yo creo que habría que votarlo favorablemente en ese entendido respecto a esas cosas positivas. Mi tercera complicación con esto está relacionada con que al final del día, cuando uno empieza a acceder al chantaje, está relacionado con lo segundo, cuando empieza a acceder al chantaje del PDG, termina entrando en terrenos como por ejemplo el de la invariabilidad del IVA. O sea, el IVA parejo es una conquista de los derechos de la igualdad ante la ley.
Sí, claro. Y lo quiero plantear en esos términos porque es un tema que se discute mucho y de repente tú te encontrás en discusiones con Nacional Libertarios que te dicen, ay, pero ¿cómo no vas a estar de acuerdo con rebajar impuestos? No, compadre, ese problema es otro. Si queremos bajar el IVA, bajémoselo parejo a todos y a todas las actividades. El 19% además de una cosa transitoria que debería haber bajado al 17%, que es donde debería estar. ¿Dónde está el problema con esto? Si yo le bajo por presión el IVA del 19 al 15% a los pañales, Sí. que entre paréntesis el precio de los pañales no está alto por el IVA, sino que está alto porque los costos alternativos generados por, digamos, la forma de la producción y los intermediarios. Lo mismo que pasa con los remedios. Cuando Parisi, y lo comentamos alguna vez en este canal, cuando Parisi hablaba del tema del IVA diferenciado para los remedios, uno le podía contrarrestar y él no tenía... Pero perdona, entiendo que la propuesta, corríjanme, es que te devuelvan el IVA. Sí, No hoy día es que sí. te lo rebajen. No, hoy día sí. Hoy día entiendo que quedaron esa en es la eso. propuesta Pero la que propuesta tienen originaria ellos. siempre es bajemos el IVA, bajemos el IVA diferenciado. O sea, la No, presentan... pero era que te lo Que te lo devolvieran. devuelven, claro, te lo devolvieran y Quirós claro. hizo la salvedad, además, Sí. de que no era devolver el IVA, precisamente porque Sí. eso no existe en nuestra Pero es que legislación. no se puede, era, no se puede. claro, era devolver una bonificación Pero es que es muy equivalente bueno. al IVA. Es que por eso Es quiero como un llegar voucher que te devuelven. Por Claro. eso quiero llegar al punto porque me parece muy bueno que aclaremos un punto importante que probablemente nuestros telespectadores no tienen por qué entenderlo. A la gente se le ha mentido en esto. Cuando existían valores diferenciados de los impuestos, eso solo beneficiaba a quienes tenían poder de negociación. Y la evasión y la ilusión es altísima cuando tienes impuestos diferenciados. claro, además, digamos, o sea, tienes como la gente generalmente tiende a evitar el pago del impuesto. Obvio. Pero y segundo, y más importante, si yo soy parte de una entidad que tiene capacidad de lobby, puedo conseguir que me rebajen el IVA. Obvio. Pero la señora Juanita no lo tiene. esa capacidad. Entonces esto es el IVA parejo. Dicen que es un dogma, dicen que es una cuestión manchesteriana. No, es una manifestación de la igualdad ante la ley. Es una manifestación de la igualdad ante la ley y defensa de los derechos de las personas al final. Entonces que no nos engañen, que el PDG no nos engañe, que esta gente que se disfraza de clase media, que no lo son, y que se disfraza de defensores de la clase media, que nunca lo han sido, que no se sigan disfrazando con capas o con plumas o con disfraces, lo que sea, porque la verdad de las cosas, lo único que están haciendo es desincentivar la igualdad ante la ley. Y eso no corresponde, porque ese daño se le produce a la gente. Una palabrita antes de Por Chijón. favor. Imagínate la decepción de la gente además, cuando ve, porque se habla como de le vamos a devolver el IVA a la gente o le vamos a rebajar porque se ha dicho de todo. Y cuando vean que es un 19% en una bolsa de pañales, Claro. eso no va a ser nada de diferencia. O sea, aunque tú digas, sí, está correcto, pero la gente está pensando en que casi que le van a regalar. Millones, pañales. claro, que te Claro, regalan una claro, postilla- el tema de los laboratorios y todo es mucho más Una postilla importante respecto a eso antes de darle la palabra a nuestro gran Tijón, Pobre Tijón. que es el experto en estos temas. Y que tengo paciencia. Sí que tiene paciencia. Una paciencia Oriental. tan importante. Oriental. Solo quiero decir una cosa. Además, ¿de dónde sacamos de que si le rebajan el 19%, el vendedor va a traspasar eso a costo? ¿Te lo vas a pasar igual? Obvio que sí, pues. Es obvio, economía 1,1. Oiga, bueno, Chijón, ni Lee Kuan Yew tuvo tanta paciencia No, para sacar por una favor, captura tranquilo, adelante no. como la A tiene ver, usted. dentro de todos los temas que han tocado, que lo he estado escuchando con mucha, no solo paciencia, sino que además con mucho interés, porque han sido muy caballero. claros, no, de verdad. Qué por favor. elegante. No, el punto es, quiero tocar dos puntos de los varios que se han comentado acá. El primero, respecto al Consejo Fiscal Autónomo. Yo quiero resaltar el hecho de que el informe de 54 páginas del Consejo Fiscal Autónomo, que me di la molestia de leerlo, más el resumen que toda la prensa tiene en sus manos y que hemos conocido por los medios de comunicación, habla en un tono condicional. Y eso no ha sido suficientemente resaltado. ¿Qué es lo que dice? Dice, los riesgos posibles serían esto, y hay un listado de 8 o 9. Sí, no, sí, aquí lo... Que 9. la condición es que si el crecimiento económico finalmente no se genera, no resulta, entonces sí, vamos a tener todas estas calamidades que vienen. Pero el punto es el siguiente, el proyecto y el proceso en el que estamos es un proceso tal que lo que busca es no solamente incentivar el desarrollo económico, sino que además, como decía John Maynard Keynes, desatar los espíritus animales, en el buen sentido de la palabra. Es decir, generar una expectativa en la economía suficiente para que la gente y los agentes económicos inviertan, produzcan, trabajen y crezca la economía. Si eso finalmente se logra, claro, todos los demás riesgos
o se minimizan o desaparecen. Sí, claro. Y eso no ha sido suficientemente relevado, en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema con esto de que ¿cómo se llama? Esta discusión en la que estamos enfrascados. ¿Ya? Y me preocupa mucho más algo que ustedes en este momento no han comentado y lo quiero relevar, lo quiero poner en relieve. Es lo siguiente, dentro de la estrategia que está siguiendo la oposición para derechamente echar abajo el proyecto de reforma, está la vía administrativa de las indicaciones. Sí. Y Más han de 100 amenazado... indicaciones, Ana, No más de No, mil. perdón. Mil quieren poner. El PPD en una mesa de trabajo, digamos, ya tiene 300 indicaciones. Agrégale unas 500 del Partido Comunista, agrégale probablemente unas 400 o 500 más del Frente Amplio y algunos más. Filibusterismo eso. ¿eh? Claro, no solamente Extender filibusterismo, la- lo que ocurre acá es que en el afán de generarle un daño al gobierno, un daño político, que es objetivamente un daño político para el gobierno, eso es lo que también quieren. se están llevando por delante el país. Y eso es muy grave. Y eso es algo que también no ha sido suficientemente relevado y no veo a nadie todavía discutiendo eso. ¿Ya? ¿Va a ser discutido durante la próxima semana? Sí, pero la intención que hay detrás de esto es, derechamente, en el afán de causarle un daño al gobierno, generar eso. ¿Y por qué? Digamos, yo hago la siguiente pregunta. Bien, ¿quieren que el proyecto de reforma y de la ley miscelánea se caiga? Bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué le ofrece hoy día la izquierda al país? ¿Ya? Nos dicen de que el lunes va a haber una cierta proposición económica de algo alternativo. Vamos a ver qué es lo que sale. Pero hoy día lo que existe es un ánimo de destrucción que yo creo que es pésimo para Chile. Mire, y de hecho, Chijón, quiero citar un dato, antes de darte la palabra, Maida, porque dice, esto lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, la posición fiscal de Chile se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde 2008. Nótese, 2008, con déficit estructurales en 16 de los últimos 18 años e incumplimientos reiterados de las metas de balance estructural. Entonces, esto se une a lo que decíamos de antes, de que en el fondo con la reforma de Bachelet, la reforma tributaria, eso frenó la economía. O sea, ya son varios años. Entonces, acá se requiere, y lo dijo el senador Cruzco, que también en una entrevista, acá hay que hacer una contrarreforma, digamos, y digámoslo abiertamente, porque esto que está esta economía, la economía del país va cuesta abajo. Entonces, si no se hace algo, claramente el país va a seguir hundiéndose, no se genera empleo, la frustración social aumenta, porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Quiere tener trabajo, quiere tener empleo. Entonces, la mejor política social que hay es el empleo. Entonces, no sacamos nada por andar haciendo ofertones, disfrazándose algunos de clase media que nunca lo han sido, como se señaló acá, y resulta que eso al final no llega a la gente, porque lo que quieren las personas precisamente es tener empleo, quieren salir adelante. Las personas no están en contra del modelo, quieren ser partícipes del modelo, y para eso se tienen que generar las condiciones, y el que tiene que generarlas el Estado a través del gobierno de turno en este caso. Entonces, en esa línea, Maida, lo que dice Chijón es grave, porque tenemos una oposición que ya tuvo la oportunidad, fueron gobiernos hace nada, digamos. El ex ministro Marcel ha salido a criticar, o sea, él, digamos, uno de los principales responsables de este deterioro económico. Entonces, acá como que uno dice, a ver, está bien tener personalidad, pero acá como que ya te pasaste un poco con esta gente. No, y viste, antes de contestar más de fondo, ¿vieron a Andrea Repeto con Sí, reconoció que la Alejandro reforma, Mico? Ayer mismo, 12 años después. Ayer mismo se dieron cuenta que esta reforma la habían hecho tan mal al país. 12 Pero años mira, tarde. vieron la luz, esta gente ahora como... 12 años tarde. 12 años tarde, iluminación divina. Son muy chantas, perdóname. En Chile ¿Ah? las cosas no tienen ni un costo. pues, Ni un costo, claro. Nadie Esa es la le hace cosa. pagar el costo a nadie de nada, digamos. Exacto. En Chile las encuestas se equivocan y no pagan ni un costo. Los académicos hacen pronósticos que no corresponden. Nadie paga ni un Se lo costo. perdonamos y le creemos,